Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy llegamos a un capítulo muy especial que es el que estaremos estudiando, el libro de Éxodo, capítulo número 20. Vamos a orar antes de iniciar. Señor, escribe tu ley en nuestros corazones, como lo prometiste en antaño. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy llegamos a un capítulo muy conocido, que es Éxodo 20. Es muy conocido porque es aquí donde Dios revela lo que conocemos como los 10 mandamientos. Tú probablemente te conoces los 10 mandamientos, así que sería contraproducente leer uno por uno y en realidad pudiésemos hablar de cada uno de los mandamientos y tener un video en particular para cada uno de ellos. Hoy quisiera más bien centrarme en algo que es los principios que están detrás de los 10 mandamientos. Recordarás esa popular historia cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuáles son los 2 más grandes mandamientos? Que Él dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y luego amarás al prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, mucha gente piensa que es que Jesús resumió los 10 mandamientos en estos 2. Y no es que Jesús haya resumido los 10 mandamientos en estos 2. Jesús estaba ilustrando los principios de la ley que están detrás de estos 2 mandamientos, ¿sí? La ley es eterna porque es una representación exacta del carácter de Dios. Y entonces el carácter de Dios es amor. Por eso es que los 2 principios que ilustran la ley es el amor de Dios hacia Dios y el amor hacia el prójimo, ¿no? Y entonces la palabra que centraliza estos 2 principios es el amor, que es el carácter de Dios. Entonces los primeros 4 de los 10 mandamientos están relacionados con la adoración a Dios, ¿no? Y con el amor a Dios, ¿no? Entonces amamos a Dios cuando no tenemos otros dioses, cuando no tomamos su nombre en vano, cuando no nos hacemos representaciones de Él, cuando observamos el sábado. Y amamos al prójimo cuando honramos a padre y madre, cuando no mentimos, cuando no matamos, cuando no codiciamos, cuando no damos falso testimonio. El punto es, nos hemos enfocado tanto en los 10 mandamientos, o sea, y a veces hasta llegamos en nuestro día y leemos los 10 mandamientos y vamos haciendo como si fuera una lista de mercado. No tuve hoy otros dioses, check. No tuve esto, check. Pero se nos olvida que lo que está detrás es el principio del amor. Cuando hablamos de que la ley es eterna, quisiera llevarlos un momento antes de que cuando Dios crea a los ángeles. Cuando Dios crea a los ángeles, Él no necesita hablar de honrar a padre y madre. Él no necesita hablar de la idolatría. Eso no existía en el cielo. Sin embargo, la ley estaba en el cielo, pero la ley estaba en el cielo en el principio del amor. Entonces, ¿Dios qué le enseña a los ángeles? Dios le enseña a los ángeles a que deben amarlo a Él y que deben amar a los ángeles que les acompañan. Por eso es que la rebelión de Lucifer es una rebelión que atenta contra el principio mismo de la ley de Dios y por lo tanto su carácter. Porque al querer elevarse por encima de Dios, él está atentando contra el amor a Dios. Y al inducir a los demás a que apostaten, a los demás ángeles a que apostaten de Dios, está también afectando el amor hacia los otros ángeles. Entonces vemos cómo, el principio central de la ley es el amor. Ayer les estaba comentando y les decía por qué Israel como nación iba a ser un pueblo diferente. Bueno, era porque ellos iban a tener unos principios éticos que los iban a guiar en sus interacciones con Dios y con los demás, que eran diferentes. ¿Por qué eran diferentes? Porque eran los principios del amor. Mira, el amor es la mayor revolución, es el mayor acto de revolución que puede tener un ser humano. En el mundo donde vivimos no estamos programados para amar. Estamos programados para odiar, estamos programados para criticar, estamos programados para aquel que no piensa como yo, que no habla como yo, que no vota como yo, que no luce como yo, estamos programados para rechazarlos. Y entonces Dios viene y nos dice, ¿cómo vas a ser tú diferente? Bueno, yo te voy a enseñar cómo vas a ser tú diferente. Vas a ser diferente porque me vas a reflejar a mí, que soy un Dios diferente. Y si yo soy capaz de amarte a ti, que eres diferente, que luces diferente. O sea, si Dios, siendo Dios, es capaz de amar al ser humano, ¿cómo el ser humano no va a ser capaz de amar a otro ser humano? Mira, la revolución del amor es tan importante que aún los filósofos ateos reconocen que ese fue el gran principio que llevó al cristianismo a ser exitoso. Friedrich Nietzsche, en su libro Genealogía del bien y del mal,
que este es el filósofo famoso por decir que Dios había muerto. En su libro, él dice que el amor fue lo que hizo que el cristianismo pudiese hacer una conversión de valores, le llama él, ¿no? Y hizo que dentro de su sistema, que los esclavos pasaran a ser señores y los señores pasaran a ser esclavos. Este detalle no es importante y explicar todo el sistema filosófico de Nietzsche, ese no es el punto de este video. El punto de este video es mostrarte cómo aún la gente de afuera reconoce que el punto esencial del cristianismo es el amor que se ejemplifica en los 10 mandamientos. Entonces, si nosotros nos centráramos en el principio del amor que está detrás de la ley y le pusiéramos esos principios en contexto, nos daríamos cuenta que en nuestras relaciones diarias, en nuestras iglesias, en nuestras familias, el principio que gobernaría todas esas acciones es el principio de amar a aquel que no quiero amar, porque a veces hay gente a la que no queremos amar. Hay gente que sí, queremos amarla, pero a la gran mayoría de personas estamos programadas para no amarlas. Y cuando nos damos cuenta que los mandamientos nos enseñan a amar, esos 10 mandamientos nos enseñan a amar al otro, vamos a descubrir que estamos imitando a Dios. Y en el proceso de imitar a Dios nos vamos a parecer a Dios, que es restaurar la imagen que Él colocó en nosotros en la creación y que se ha perdido con los años de pecado. Y cuando empezamos a amar al otro, no solo se restaura la imagen de Dios en nosotros, sino que también empezamos a restaurar la imagen de Dios en las demás personas. Y además de eso empezamos a ser diferentes. Y las personas a las que empezamos a amar también van a empezar a amar. Por eso es que el amor es contagioso. Y por eso hablamos de la revolución del amor. Si el cristianismo quiere ser exitoso hoy en el siglo XXI, en un ambiente lleno de odio, de división, de polarización, necesita volver a sus principios, necesita volver a amar. Por eso es que el pueblo de Israel fue diferente, porque Dios le enseñó a amar. Y por eso hoy, en la actualidad, hoy tú que estás viendo este video, en ti está la clave para restaurar el cristianismo a su esencia, a su corazón. Hemos puesto demasiado énfasis en tomar los 10 mandamientos como la lista y como la regla con la cual medimos a los demás. ¿Qué pasaría si en vez de preguntar, hermano, usted o fulano, usted robó, usted echó mentiras? ¿Qué pasaría si empezáramos a preguntar, fulano, ¿ya amaste hoy? Hoy en tu vida demostraste amor. Porque si empezáramos a hacer esto, creo que empezaríamos a poner el énfasis en las cosas que verdaderamente importan. Porque recuerden, el amor permanece para siempre. Te invito a que seas parte de la revolución del amor. Y que en el día de hoy, cuando tengas la tentación de despreciar o de odiar a alguien, escojas amarlo, porque allí estarás cumpliendo verdaderamente la ley. Que Dios te bendiga.